Buenas noches, buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, un día más, una semana más, un mes más, un año más. Ya que ahora en septiembre cumplimos, si Dios permite, 10 y muchos años, no me acuerdo ya. Fue en 2001 cuando empezamos nuestro caminar, por tanto 17 años de caminar, de hacer camino, de sembrar ilusiones, de escuchar penas y tristezas, pero sobre todo de dar ánimos y consuelos y ayuda y alegría y conocimiento a todos ustedes que a lo largo de estos 17 años nos han ido acompañando. Pero miren, ayer ya no existe, mañana esperamos que llegue, lo único que tenemos es el día de hoy, por tanto en la noche de hoy vamos a conversar, vamos a disfrutar, vamos a saber qué es el mes de julio, qué pasó en el mes de julio, la Virgen del Carmen, el encuentro en Bari, la sociedad en tiempo de Jesús y de aquello que se nos vaya ocurriendo sobre la marcha del programa. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, hoy 12 de julio del año 2018. Sí, el 18, sí. El 2018. Bienvenidos todos y un saludo muy cordial, especial para nuestros hermanos privados de libertad. País vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y antes de nada tengo varios avisos que quiero recordarles, sobre todo para aquellas personas que viven en el área de Nueva York. Aquellas otras ya veremos lejos, ya veremos qué inventamos para el próximo semestre que empieza la semana que viene. Aquí es de mes a mes, de semestre a semestre, de trimestre en trimestre, de día a día. En primer lugar, este domingo, día 15, es la Misa del Divino Niño. Julio viene con 5 domingos. El 1 de julio fue domingo. Así que, por tanto, el tercer domingo es el segundo domingo. Para los efectos prácticos, el segundo. Por eso se lo quiero recordar y se lo voy a recordar durante toda la noche. El domingo próximo, el domingo que viene, si Dios permite, 15 de julio, tenemos la misa en honor del Divino Niño. Allí van a estar presentes todos ustedes, toda nuestra audiencia. Allí donde nos escuchen, sea en diferido, sea en directo, sea donde sea. Y sobre todo vamos a tener un recuerdo especial por nuestros hermanos colombianos. El 20 de julio, que es ya la semana que viene, que ver el domingo 15, lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19, viernes 20. O sea que lo mencionaremos en el próximo programa
pero sé que es una fiesta importante en Colombia y por eso nuestro saludo para nuestros hermanos colombianos. Y este agosto 11 tenemos un viaje al Parque del Renacimiento. Ya se lo he contado en otras ocasiones. Es aquí cerquita, los que vivimos en Nueva York. Es una recreación durante 3 meses de una aldea medieval con sus tiendas, con sus chaviendas, con sus cosas, que todo termina al comienzo de la tarde con un torneo medieval. Miren, es simplemente la idea de pasar un rato en familia, que desgraciadamente los que vivimos en la sociedad del consumo, la sociedad norteamericana, parece como si nuestra vida fuera comer, dormir, trabajar, y de vez en cuando tenemos alguna fiesta, algún descanso, y muchas veces las fiestas las hacemos consistir en comer, en beber y en viajar, en vez de en compartir y seguir compartiendo. Al fin y al cabo la vida es un compartir, y para eso nos ha hecho Dios. Fíjense, en el Antiguo Testamento el número 2 significa comunidad, significa compañía. Por eso Dios nos crea pareja, para que formemos una comunidad que ríe, una comunidad que llora, una comunidad que se alegra, una comunidad que comparte. Y eso es lo que pretendemos, hacer comunidad, que no solamente nos juntemos en la casa para comer, para descansar, para discutir, que nos juntemos en la casa, en el hogar, para compartir alegrías y esperanzas, penas y tristezas. Y nos damos ese medio, Parque del Renacimiento, agosto 11. Y luego el día 2 de septiembre tenemos una rifa para conseguir unos centavitos para pagar la radio. Miren, aquí los únicos que nos ayudan son ustedes y el Espíritu Santo. Y hasta ahora no lo hemos hecho tan mal, cuando llevamos casi 17 años, ahora en septiembre se cumplen 17 años sembrando alegrías, esperanzas, escuchando penas y tristezas. Ayúdennos a seguir. El regalo más importante no es un billete de $50 o de $100 o $1. El regalo más importante es su recuerdo, su oración, para que podamos seguir sembrando alegrías y esperanzas, y porque nada humano nos es ajeno. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y hemos comenzado el mes de julio hace 12 días y no habíamos conversado sobre el mes de julio. El mes de julio es el 7º mes del año en el calendario gregoriano.
el calendario que rige nuestro mundo occidental, y tiene 31 días. Originalmente este mes era el quinto del primitivo calendario romano y su nombre era Quintilis. En un principio comprendía 36 días, pero fue cambiado a 31 días por Rómulo y reducido a 30 por Numa, señalándose finalmente los 31 que tiene ahora por Julio César. Porque entonces, en honor del mismo Julio César, Iulius, que había nacido el día 13 de este mes, se fue renombrado a Julio, de donde deriva la palabra Julio, el séptimo mes. Pero en el séptimo mes han ocurrido una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, hace 49 años, en el mes de julio, tuvo lugar el alunizaje por Neil Armstrong, el alunizaje en la Luna. En el mes de julio fue también la independencia de Perú, fue la independencia de Ecuador, fue la independencia de Estados Unidos, fue la toma de la Bastida, uno de los grandes momentos de la Revolución Francesa. En fin, que julio está lleno de recuerdos y lleno de esperanzas y lleno de sueños frustrados que cada uno va a ir mirando y va a ir haciendo realidad. Es prácticamente la mitad del año, de 12 meses, el comenzar el séptimo es comenzar un poco menos a vivir. ¿Por qué digo un poco menos a vivir? Pues porque todos tenemos un determinado número de años, de meses, de días en esta vida. Tenemos seguros 9 meses, en los cuales no somos nosotros, sino que son nuestras madres las que deciden por nosotros. Luego después cada uno de nosotros viene con un precinto, por así decir, con un label, con una etiqueta, en la cual va incluido el número de años, el número de días, el número de horas, el número de meses que vamos a vivir en esta vida. Cómo los vivimos depende de nosotros. Los primeros meses de nuestra vida, los primeros años de nuestra vida, cuando somos infantes, cuando somos niños, todavía estamos supeditados a nuestros padres y a nuestra madre sobre todo. Luego después es nuestra libertad la que se ejerce. Venimos equipados con una serie de talentos, una serie de cualidades, una serie de formas de ayudas para la vida, de defectos, de virtudes, de lo que sea. ¿Cómo vivimos? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Lo que sí sabemos que el tiempo no corre en balde, va pasando. Día que acaba, día que no vuelve. Mes que acaba, mes que no vuelve. Año que acaba, año que no vuelve. Y cuando decimos tengo 60 años, tengo 50 años, podemos decir no tengo. Ya yo he vivido 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. No tengo tantos años. He vivido tantos años. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Solo Dios sabe. Cuando crea que estamos ya maduros en el plan de Él, porque miren, a cada uno de nosotros Dios nos ha creado con un plan determinado, pero ha cometido un error, vamos a llamarle así, y es de darnos la libertad de hacer con nuestra vida lo que nos dé la real gana. Nos ha dado unas normas, nos ha dado unos días, nos ha dado unos años, ahora cómo los vivimos, eso ya depende de nosotros, y Él nos respeta lo que ha hecho en nosotros, respeta nuestra libertad. Depende de nosotros la vuelta a la correspondencia a. ¿Entienden? Me parece que nos entendemos suficiente. Por eso un mes que empieza es un mes que vamos a vivir el mes de julio. Vamos a vivir 19 días del mes de julio, porque 12 ya los hemos vivido. Ahora, cómo los vivimos depende de nosotros. No olvidemos nunca, cuando hagamos una reflexión sobre esto, la parábola que aparece en el capítulo 25 de San Mateo, la parábola de los talentos. Dios nos ha dado a todos un talento. Unos más, otros menos, pero todos de acuerdo a nuestra necesidad y a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y cuando nos presentemos ante Él, Dios no nos va a preguntar cuántas misas fuimos, cuántos sacrificios hicimos, nos va a preguntar fundamentalmente, te di estos talentos, te di tantos años de vida para que los llevaras a cabo, ¿qué hiciste con ellos? Y ahí no van a valer excusas. Y Dios, miren, si vamos a ver, no le va a interesar tanto el resultado cuanto el esfuerzo que hayamos hecho. San Agustín solía repetir que cuando Dios nos llame, si no nos encuentra vencedores, que nos encuentre luchadores, que nos encuentre vividores, en el mejor sentido de la palabra, de esos dones que hemos recibido. Pero eso de decir, como el que recibe en la parábola de los talentos, recibe uno solo. ¿Por qué? Porque no daba para más, pero al menos haberlo puesto en el banco, no hacer un agujero en el suelo y esconderlo.
no hacer con eso. No todos tenemos la capacidad de ser doctores, no tenemos la capacidad de ser ingenieros, no tenemos la capacidad de ser locutores, pero tenemos la capacidad de vivir, y que hay que buscar el don que Dios nos ha dado y potenciarlo. A lo mejor nuestro don es escuchar. ¿Cuántas veces necesitamos a alguien que nos escuche? A lo mejor nuestro don es servir. ¿Cuántas veces necesitamos un servicio? Es que hay que irlo descubriendo, y una vez descubierto, ponerlo a funcionar. El resultado Dios se encarga, pero lo que va a partir es, como Dios cometió el error de darnos la libertad, es desde nuestra propia libertad. Por eso el mes de julio, mitad del año, ya segunda parte del año, comenzamos el año, el sol empieza a ser cada vez menos potente, pero fíjense cómo el sol llega a su punto álgido, a su punto más alto, en el mes de junio, el 25 de junio, el equinoccio de verano. Llega a su punto más alto y empieza a disminuir el día, y empieza a disminuir el sol. Pero sin sol no hay trigo, no hay cebada, no hay pan. Sin sol no hay vino, no hay alegría, no hay esperanza. Sin sol no hay aceite, el aceite que da luz, que ilumina, que sana, que cura, que ayuda a seguir viviendo. Va muriendo, pero va dando frutos. Que también nosotros vayamos yendo eso, cuando van pasando los días, son menos días que tenemos, pero que vayamos sembrándolos de frutos de pan, de alimento, saber alimentar a los demás, saber dar la mano a los demás, de trigo, de ese trigo del cual sacamos el pan, de vino que nos alegra el corazón del hombre, que alegra la vida, es tan importante será el vino, que cuando Dios se quiso quedar en medio de nosotros, tomó forma de pedazo de pan y de copa de vino. Que después nosotros con el vino hemos hecho las loqueras que hemos hecho, eso ya es parte de nuestro libre albedrío. Y al final de la vida, que seamos como el aceite, que se va cosechando la aceituna en noviembre y diciembre, antes de que se vuelva a resurgir el sol. El aceite que es luz, el aceite que es sanidad, el aceite que nos protege y nos da la sabiduría. Que vivamos julio con la alegría de que es el primero, el único y el último de nuestra vida. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia, y antes de que se me chisporrotee, como decía el Chapulín Colorado, antes de que se me olvide, envío un saludo muy cordial a 3 muchachas,
a doña María Bertrán, doña Ofelia Ortiz y doña Esther Hernández, que entre las tres juntan casi 2 siglos de edad. Están las tres en los 90, pero el entusiasmo de ellas es como si fueran jovencitas. Lo que le recuerdo en una ocasión, en viaje a Tierra Santa, que una de las pasajeras, una María, era brasileira y era el alma del grupo. Y tenía 80 años. Y recuerdo que uno de los compañeros del grupo, René Limprecht, le dijo: María, es verdad que tú no estás demasiado vieja para estar viajando y bailando y saltando. Y ella contestó tranquilamente: vieja está en la partida de nacimiento, yo no. Y así parece que pasa con doña Esther Hernández, doña Ofelia Ortiz, doña María Beltrán, que la partida de nacimiento se les puso amarillenta y se les puso vieja ya, pero ellas no. Y son un ejemplo para nosotros que la vida hay que vivirla hasta el cabito, hasta el fondo, hasta allá. No dejar que nos la vivan. Y pasamos tercio, como los toreros, y más en estos días de las fiestas de San Fermín, la fiesta de los toros, la fiesta de la alegría, la fiesta del compartir. Pero hay una fiesta en el mes de julio que es muy querida para nosotros los hispanos, y es el 16 de julio. Cada 16 de julio recordamos a Nuestra Señora del Carmen. Y creo que la mayoría de nuestras familias hispanas, hay alguna Carmen entre ellos. Yo tenía una hermana que se llamaba María del Carmen. Dije porque ya concluyó su etapa entre nosotros hace 3 años y medio y partió hacia el Señor. Pero siempre queda su herencia, queda su recuerdo, quedan sus hijos, queda su cariño entre nosotros. Y de la misma forma podríamos decir que en todas y cada una de nuestras familias hay alguna Carmen. Por eso, ¿dónde nace la Virgen del Carmen? Antes que se me olvide, saben que acabo de llegar de Tierra Santa, todavía estoy con los ojos sujetándolos con palillos porque se me cierran a mitad del día. La primera misa que celebramos en Tierra Santa fue precisamente en el Monte Carmelo, en una capillita pequeña dedicada a la Santísima Virgen, allí donde nació la estrella del mar, la Virgen del Monte Carmelo. Y obviamente todos ustedes, toda nuestra audiencia, pero de forma especial nuestros hermanos privados de libertad, estuvieron presentes en nuestra oración, para que María sea la luz del Carmen, la luz del Monte Carmelo, la estrella del mar que nos vaya guiando. Pero ¿cómo nace esta devoción? Los carmelitas tienen, entre otros, el mérito de haber llevado esta vocación a todos los estratos del pueblo cristiano. En el siglo XII, nos cuenta la historia, algunos monjes, algunos eremitas, aquellos que vivían aislados en los montes y en las cuevas de Israel, se retiraron al Monte Carmelo. El Monte Carmelo es una pequeña montaña que hay en la ciudad de Haifa, la ciudad industrial de Israel. Y se retiraron con San Simón Stock. La Virgen prometió a este santo un auxilio especial a la hora de la muerte a los miembros de la orden y a cuantos participaran de su patrocinio llevando el santo escapulario. Ellos han sido los que han llevado la devoción de la Virgen del Monte Carmelo ante toda la Iglesia, difundiéndolo por toda la Iglesia. Ellos fueron los que comenzaron la devoción y los que comenzaron el trabajo para que se llegara a proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción de María como limpia de pecado, incluso en el momento de nacer. Los marinos, antes de la edad electrónica, dependían siempre de las estrellas para marcar su rumbo en el océano. De aquí entonces que se ha marcado la analogía. Igual que había faros de fuego y de luces que marcaban cuál era la ruta en las noches del mar, así María es la luz la luz del mar, la Stella Maris, la estrella del mar, que va conduciendo al creyente a la figura principal, que es la figura de Cristo. Ellos se difundieron en la devoción en los padres carmelitas en toda Europa y se fue enraizando, sobre todo la devoción a las almas del purgatorio. Hablar de la Virgen del Carmen es hablar un poco también de las ánimas benditas del purgatorio. El que quiera creer lo que lo crea, el que no quiera creer lo que no crea. Somos libres de creer lo que nos parezca bien. Pero como dicen los gallegos en Galicia, de las brujas, habeilas, haylas. Las ánimas del purgatorio, a verlas, haylas.
Y entonces la devoción a la Virgen del Carmen está unida también, esa devoción y ese recuerdo a las almas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de aquellos que nadie se acuerda de ellos, que partieron del medio de nosotros. No estaban lo suficientemente limpios de conciencia como para entrar a la plenitud de Dios, y entonces están en ese espacio del tiempo y de la eternidad que llamamos el purgatorio. Y María prometió a aquellos que llevaran su escapulario, que explicaremos qué es el escapulario, que estarían el menos tiempo posible. Aquí entramos ya en un tema que, como se dice en pelota, pica y se extiende, que nos llevaría mucho tiempo y que en algún momento lo vamos a conversar, qué es el purgatorio, qué es el rezar por las benditas ánimas del purgatorio, porque están en stand-by, por así decir. Tienen ya segura, vamos a jugar con una comparación, tienen segura la residencia, pero todavía no les ha llegado los papeles. Tienen segura la salvación, pero todavía hay algún trámite que necesitan nuestro apoyo espiritual, que necesitan nuestra ayuda, que necesitan nuestra oración. Entonces, la Santísima Virgen le dio un símbolo a San Simón Stock. Miren, los seres humanos nos comunicamos por símbolos. Así tenemos banderas, escudos y también uniformes que nos identifican. Las comunidades religiosas llevan también un hábito, o sea, una vestimenta, que muchas veces nos indica a qué se dedican esas. Basta verlas para saber a qué se dedican esas personas. Y los laicos, los que no pertenecen a la vida religiosa, son los que no pueden llevar hábito, pero desean asociarse a los religiosos en su búsqueda de la santidad y pueden usar el escapulario. La Virgen dio a los carmelitas el escapulario como un hábito miniatura que todos los devotos pueden llevar para significar su consagración. ¿Qué es el escapulario? Es un cordón que se lleva al cuello con dos piezas pequeñas de tela color brown, color café, una sobre el pecho y la otra sobre la espalda. Se usa bajo la ropa junto con el rosario y la medalla milagrosa. Es uno de los grandes símbolos de la devoción mariana. La palabra escapulario viene del latín scapule, que significa hombros. Originalmente era un vestido superpuesto que cae de los hombros y lo llevan los monjes durante su trabajo. Es una especie de mandil que nos ponemos, símbolo de la pertenencia a la Virgen del Carmen, que se ha reducido a la mínima expresión y se puede llevar o el escapulario hecho de tela marrón, de tela oscura, con la impresión de la Virgen del Carmen en el frente y en la espalda las ánimas del purgatorio, o se puede sustituir por una medalla que lleva de frente el sagrado en la Virgen del Carmen y por la parte de atrás que lleva el Sagrado Corazón. Es un sustituto protector del escapulario de la devoción a la Virgen del Carmen. En el fondo, lo que pretende la devoción con el escapulario y con que vemos que hay símbolos que Dios protege a las personas. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, vemos cómo Dios cubrió con un manto a Adán y Eva después de que pecaron, manto símbolo de perdón. Jonás le dio su manto a David, símbolo de amistad. Elías dio su manto a Eliseo y lo llenó de su espíritu en su partida. San Pablo afirma, revístanse de Cristo, vestimos con el manto de sus virtudes. Eso indica pues una pertenencia a María, una pertenencia a la providencia de Dios que nos va salvando y nos va protegiendo. Y podríamos entonces resumir y concluir nuestra reflexión sobre la Virgen del Carmen recordando eso, es la luz en las tinieblas, de la luz de la mañana, la luz del día, la luz de la noche, la luz que va marcando nuestras vidas. En la vida, mire, necesitamos modelos. La prueba tenemos que cuando hay un cantante que se pone una determinada ropa, todo el mundo, para ser parecido al cantante, nos ponemos esa determinada ropa. Cuando hay una persona que bebe o que come o que viste o que utiliza un determinado vehículo, es el reclamo de la publicidad. Pues también la luz de la mañana representada en María, estrella del mar, Virgen del Monte Carmelo, es la que nos va iluminando y nos va marcando con el Santo Escapulario. Nos está recordando, María nos protege, María nos defiende,
María nos invita a seguir trabajando y a seguir luchando. Por eso vaya para todas las Cármenes y los Carmelos y las Carmelas nuestro saludo y nuestra oración. Y terminamos con la súplica para tiempos difíciles. Tengo mis dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y quiero recordarles que este próximo domingo 10 y 15 de julio tenemos la misa en honor del Divino Niño. Aquellos hermanos que no pueden participar, empezando por nuestros hermanos privados de libertad o aquellas personas que viven lejos de Nueva York, que sepan que vamos a tener un recuerdo especial por todos ustedes. La tecnología nos permite grabar o poner en vivo en YouTube o Facebook. Poco a poco iremos poniéndolo en vivo. ¿Para qué? Para crear esa comunión, esa comunicación entre todos. Hoy en día en que se habla de Internet y que se habla de Twitter y de Facebook y de Instagram y todas estas páginas sociales que nos van comunicando entre todos. Sin embargo, hay un Facebook más antiguo que eso. Hay un Facebook y un Twitter y un Instagram que se llama, y que lo confesamos muchas veces, la comunión de los santos. Cuando recitamos el credo decimos creemos en la comunión de los santos. En decir creemos en la comunión de los santos no quiere decir que los santos recibieran la Eucaristía. Quiere decir que toda la comunidad de los creyentes formamos una comunidad, formamos una común unión, una comunicación. Es lo que se llama el cuerpo místico de Cristo. Vamos poco a poco uniéndonos, haciéndonos presentes, haciéndonos unos con otros. De ahí es donde tiene sentido el rezar unos por otros,
el rezar por intenciones particulares, pero en intenciones comunitarias. Esa es la comunión de los santos. Y a eso vamos creando poco a poco. Por eso el celebrar la misa en Nueva York significa también en comunicarnos unos con otros. El sentido espiritual de la comunión va con todos. Pero hablando precisamente de esa comunión de los santos, esa comunión de los creyentes en Cristo, trata un poco el tema, la reflexión que quiero compartir con ustedes, porque estoy casi seguro que los medios de comunicación lo han pasado por alto. Sin embargo, para nuestra vida como creyentes y para nuestra vida como seres humanos ha tenido una gran importancia. ¿De qué se trata? Pues miren, el pasado domingo 7 de julio tuvo lugar en la ciudad de Bari un encuentro de los principales líderes cristianos que rezaban por el Medio Oriente. Ustedes saben que el Medio Oriente es un polvorín que tiene la mecha corta y que está prendida cada rato. Yo acabo de llegar de ayer, todavía tengo los ojos en el cogote, en la nuca, poniéndolos con palillos, del Medio Oriente. El Medio Oriente es donde se deciden muchas cosas, donde nació nuestra fe cristiana. En estos países que hoy en día están siendo empapados de odio, empapados de sangre, empapados de tristeza, empapados de muerte. Hay islas aisladas en las cuales todavía no ha, y esperamos que nunca llegue la violencia. Pero mientras tanto hay hermanos que están sufriendo en Medio Oriente. Entonces los patriarcas de las iglesias de esas zonas se han reunido para hacer lo mejor que saben hacer, y podríamos decir que hasta cierto punto lo único que pueden hacer es rezar y pedir a Dios. Las oraciones y el diálogo entre los líderes de las iglesias orientales y el Papa en la ciudad de San Nicolás no representó una cumbre estratégica para imitar las reuniones de los líderes políticos, sino una ocasión para compartir una mirada de fe incluso sobre los casos actuales de martirio. El obispo de Roma, Francisco, que como afirmaba San Ignacio de Antioquía, preside en la caridad, convocó a Bari a los patriarcas y líderes de las iglesias de Oriente, invitándolos a rezar juntos por la paz en esa región. Estuvieron casi todos, desde el Papa copto Tawadros hasta el de católicos armenio Aram I, pasando por el patriarca ecuménico Bartolomé y el metropolita Hilarión, alto representante del patriarcado de Moscú. Ha sido un evento que nunca antes se había dado, nunca ha tenido precedente en la historia, pero la situación que estamos viviendo en Medio Oriente no es para llevarse por triunfalismos, sino para un momento de profunda reflexión y de profunda oración. Los líderes de las iglesias en algunas partes del Oriente han presentado cómo están disminuyendo la presencia cristiana en las tierras donde nació Cristo, donde se propagó a todo el mundo y en donde ahora el cristianismo parece que se dirige hacia la extinción. Fíjense, con tristeza me decía, tengo un gran amigo que tiene una pequeña tiendita de objetos religiosos cerca del Hotel Ibrahim, que los cristianos escasamente están llegando al 1% de la ciudad de Jerusalén. En una ocasión yo le pregunté al canciller del Patriarcado Latino de Jerusalén cuál eran los números de cristianos, y él me dijo, padre, en 1948, cuando se creó el Estado de Israel, el 47% de la población de Jerusalén el 45% era cristiana. En el año 2000 eran el 5%. Ahora escasamente está el 1%. Y Jerusalén es uno de los sitios, podríamos decir, uno de los sitios aislados. Es, como afirma un investigador inglés, una ciudad, un Dios, dos pueblos, tres religiones. Un Dios que es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Mahoma, el mismo Dios de los cristianos. Dos pueblos, el pueblo árabe y el pueblo judío. Tres religiones, el Islam, el judaísmo, el cristianismo. Y eso nos ha ido excluyendo en vez de unirnos. El encuentro en Bari, lo que pretende el Papa Francisco con estos líderes, no es una cumbre estratégica. En estos días se están reuniendo los miembros de los presidentes de los países del Tratado del Atlántico Norte, con el presidente Trump, con los líderes europeos, para hablar siempre de lo mismo. Violencia, estrategias de violencia,
pero no estrategias de paz. La paz, miren, en Medio Oriente, como la paz en nuestros países, no va a llegar por muchas reuniones, por muchos planes militares, muchos planes económicos y estratégicos. Va a llegar por el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, por la oración, por el respeto a la creencia del otro, por el respeto hacia los demás. Y para eso no hacen falta cumbres estratégicas. No se va a redactar ningún documento final, por total los documentos finales nunca sirven para nada, papel mojado, no se propondrán planes elaborados de resistencia y contraofensiva. Después de la oración, el diálogo entre los líderes de las iglesias será a puerta cerrada, para evitar protagonismos, que si el Papa de Roma, que si el Patriarca de Constantinopla, que si el Papa de Egipto. No, es líderes que tienen la responsabilidad de dirigir a los creyentes. Ha sido una ocasión para hablar y escuchar y para ayudarse sobre todo a ver con una mirada de fe lo que está sucediendo en Medio Oriente. Esto ha convertido el encuentro en Bari en una ocasión preciosa, sobre todo la presencia de casi todos los líderes de las iglesias que han vivido en el campo las convulsiones del Medio Oriente durante los últimos años. Nos representan un grupo compacto. Entre ellos hay diferencias para nada secundarias en la manera de percibir y juzgar los hechos. En los últimos años, muchos de ellos, casi siempre ignorados, han sugerido criterios y ofrecido detalles para comprender lo que está sucediendo y con los cristianos de esta región del Medio Oriente. Fuera de lugares comunes y de operaciones políticas que en el Occidente se siguen construyendo sobre la piel de comunidades cristianas del Medio Oriente. A todos los une un elemento común. Ese elemento común es que todos sufren. Los líderes de las iglesias presentes en el Medio Oriente tienden normalmente, cuando hablan, a no aislar los sufrimientos de los cristianos de los demás pueblos de la región. O sea, no es decir, sufren los cristianos, a los otros no les importa, no. Están sufriendo seres humanos que creen en un único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de Mahoma, el Dios de Jesús. Es un mismo Dios, y ahí no hay diferencias. En los últimos años, dijo el patriarca caldeo Rafael Sacco, los cristianos han sufrido injusticias, violencias y terrorismos. Pero esto también le ha sucedido a los demás hermanos iraquíes, musulmanes y a los de otras religiones. No hay que separar a los cristianos de los demás porque de esta manera se alimenta la mentalidad sectaria. Como ha repetido en muchas ocasiones el patriarca maronita Beikara Butros Raif, cuando hay caos en el Medio Oriente, los que pagan siempre los platos rotos son los cristianos. Contra ellos es contra quienes se ha levantado mayor violencia, mayor destrucción, mayor sufrimiento. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén.
Continuamos nuestra tertulia y quiero volver a repetirles nuestra invitación a la celebración de la Santa Misa este domingo 15 de julio en honor del Divino Niño. También nuestro saludo cordial a las Cármenes, Carmelas, Carmelos, Estrellas del Mar, que celebraremos la fiesta el día 16. Fiesta de alegría, fiesta que nos marca a todos en esa comunión de los santos, en esa comunicación, sobre todo con nuestros hermanos que han partido del medio de nosotros, para que la Virgen del Monte Carmelo sea luz para ellos y sea luz para nosotros en nuestro caminar. Y continuando el tema del Medio Oriente, que el Papa, recuerdo muchas veces cuando pienso en este tema que todos podemos buscar soluciones, y me viene a la mente el caso de la multiplicación de los panes y los peces. Había un problema estratégico, había un problema de necesidad, había que dar de comer a un montón de personas, 5.000 personas en número exagerado, probablemente en Cafarnaúm no había, en toda la zona no había 5.000 personas en tiempo de Jesús, pero quiere indicar con eso una multitud grande. Y uno de los apóstoles dice, se necesita una jornada entera de camino para buscar alimentos, y estos ya no aguantan. O sea, el problema metodológico. Muchas veces en las parroquias nos pasa eso, hay que evangelizar y somos muy pocos y no hacemos nada. El problema económico, con 300 denarios no nos llegaría para dar un pedazo de pan. Y aquel pobre muchacho que dice, yo tengo 2 panes y 2 peces y 5 panes. O yo siempre me equivoco, no sé si son 2 panes y 5 peces o 5 panes y 2 peces. Para ello parece, pero ese obró el milagro, porque lo hizo con confianza. También el Papa Francisco, que ha sido el que ha tenido la inspiración, y los otros la han secundado. Miren, los diálogos de paz no se van a conseguir con muchas reuniones, con muchas estrategias. Se van a conseguir a través de una sola estrategia y una sola reunión. La reunión que hacemos ante el Sagrario, ante el Santísimo, ante Dios, diciéndole bien claro. Y además, miren, muchas veces me viene a la mente el recuerdo de Santa Teresa, cuando hablamos de oración, o de San Pascual Bailón, cada cual hacerlo como crea conveniente, y sobre todo tener la confianza de decirle, de gritarle a Dios, y decirle, basta ya. Santa Teresa solía decir que rezar es hablar con Dios como quien habla con un amigo. El problema es, ¿tenemos amigos? San Pascual Bailón pasaba horas bailando delante del Santísimo Sacramento, porque era lo que mejor sabía hacer. ¿Nosotros qué hacemos cuando oramos? ¿Qué hacemos cuando vemos las masacres, vemos las situaciones en estos países del Medio Oriente? Leemos, o ya ni siquiera leemos, o vemos las noticias sesgadas y fake news, como se dice ahora, noticias falsas. Porque nuestros hermanos están sufriendo. Y aquel recuerdo de Caín y Abel, cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ese recuerdo nos viene también a nosotros cuando hablamos de nuestros hermanos que están sufriendo en el Medio Oriente. Miren, el enemigo no es el Islam. Los responsables de las comunidades cristianas siempre han evitado atribuir indistintamente al Islam la violencia y los abusos que sufren. La barbarie de los yihadistas es una patología religiosa que se desarrolló entre las comunidades islámicas. O sea, no es la lucha del poder, como dijo el patriarca sirio ortodoxo Ignacio Afarente II, cuya sede se encuentra en Damasco, se han servido de una ideología religiosa aberrante que dice apelar al Corán. Y claro, ellos lo pueden decir porque en el Islam no existe una estructura de autoridad como hay en las iglesias, que tenga la fuerza para ejercer una interpretación auténtica del Corán y frenar con autoridad a esos predicadores de odio. Los líderes cristianos del Medio Oriente nunca han renegado del común destino que los vincula a las comunidades islámicas más grandes. El patriarca de Damasco dice: queremos permanecer en nuestra tierra junto a los musulmanes, en donde hemos vivido juntos por más de 1400 años, y queremos permanecer en nombre del Evangelio. Hemos creado una cultura juntos, una civilización juntos. O sea, lo que pretende el Papa Francisco es que tomemos conciencia que allí donde nació el cristianismo está desapareciendo. Y está desapareciendo no por dejadez, sino por violencia.
y está desapareciendo por manos de intereses económicos, intereses políticos disfrazados por intereses religiosos. Y lo mismo castiga al creyente cristiano que al creyente musulmán. Miren, en el mundo somos mucha gente, creo que son 7.000, 6.000 o 7.000 millones. De esos 1.100.000 creo que son musulmanes. 1.400.000 somos cristianos. 1.400.000 somos cristianos. O sea, y ambos creemos en un mismo Dios. Y ambos creemos en el vínculo de la paz. Y ambos tenemos muchas cosas en común. Y les digo por propia experiencia, no todos si vamos a calificar a los musulmanes por enemigos del ser humano, por el yihadismo y demás, ellos podrían decirnos que todos los cristianos somos igual de masacradores. La prueba tienen que Adolf Hitler y José Stalin, entre los dos masacraron y mataron más de 100 millones de personas en 5 años. Y eran cristianos, entonces no podemos decir que todos los cristianos son masacradores de personas. No podemos decir que todos los musulmanes son yihadistas. Hay un grupito pequeño, influyente, virulento, que son los que están destruyendo la capacidad de decisión y la vida de los creyentes en el Medio Oriente. Por eso no podemos, el Papa ha querido, y perdone que se lo repita, miren, ha pedido que recemos, que la única arma que realmente es factible y es eficaz es la oración y el sentirnos solidarios con los demás. Miren, ustedes saben que yo he ido con frecuencia a Medio Oriente, acabo de llegar ayer mismo, y siempre me he encontrado en diálogo con musulmanes, en diálogo con judíos, en diálogo con cristianos. ¿Por qué los demás no podemos tener ese diálogo, tener ese respeto mutuo? Les puedo decir que muchas de las cosas que se nos dicen, se nos cuentan, son noticias falsas, porque hay intereses de sacar del medio al mayor número posible de personas por una serie de intereses económicos y una serie de intereses sociales. Que yo muchas veces lo he dicho y lo mantengo, camino más tranquilo por las calles de Jerusalén a cualquier hora del día que por las calles de Nueva York en pleno mediodía. Si uno sabe respetar, le van a respetar. Si uno usa violencia, va a recoger violencia. Vamos a recoger aquello que sembramos. Y les puedo decir que el deseo, miren, recuerdo en una ocasión conversando con un periodista, le dije, mira, fulano, por mi pequeña experiencia, yo creo que si juntaran en una mesa, por un lado un grupo de israelíes y por otro lado un grupo de musulmanes, de palestinos musulmanes, en un mes se llegaría a la paz, se llegaría al respeto. Y él me dijo, padre, no en un mes, sino en una semana. Porque la población musulmana en Israel, en Jordania, en el Líbano, en el Medio Oriente, desea la paz. La población judía desea la paz. La población cristiana desea la paz. Pero hay una serie de intereses creados, de intereses espúreos, de intereses ilícitos que están impidiendo ese diálogo, ese respeto. Y ese diálogo nace y se lleva a cabo a través de pequeños factores. Uno de ellos es el respeto. Respetar al otro como ser distinto. Otro, la educación. Me llamó la atención la primera vez que fui a Jordania hace más de 20 años, la calidad humana. Y pregunté de qué vivían, me dijeron de la gente. Digo, ¿cómo de la gente? Me dice, padre, somos un país pobre, un país pequeño, que no tenemos recursos naturales, pero tenemos para una población de 4,5 millones 22 universidades. De manera que ahora, incluso que ha subido la población, han subido las universidades, 28 universidades. Y entonces en 28 universidades se permite el lujo a un país de tener el 70% de sus habitantes con una educación universitaria. Por eso han sido capaces de acoger 1 millón de refugiados sirios. Han sido capaces de construir la paz, han sido capaces de construir un mundo de respeto y de acogida. Si ese es el ejemplo, sigamos ese ejemplo. Pero sobre todo,
un país en el cual se respetan las creencias. Yo no me sentí cohibido, ni asustado, ni preocupado como católico, como cristiano, caminando por las calles de Jordania. Ellos respetan, respetemos. Y esa es la clave de la solución para que haya menos mártires, para que haya menos derramamiento de sangre, para que haya una paz. Desde la oración, desde la educación, desde el respeto, es la única forma que hay de construir la paz, y hay que construirla cuanto antes, porque están sufriendo demasiado nuestros hermanos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno.